Sí, yo creo que esto es fundamental y por eso he iniciado que este proceso tiene que iniciar en el propio bloque del Movimiento País, tiene que discutirse de mejor forma, tiene que profundizarse todos y cada uno de los aspectos que son trascendentales. De esa manera vamos a poder tener un comportamiento con mayor unidad, con mayor coherencia respecto de los objetivos del proceso político. Creo que este es un elemento fundamental. Respecto a la relación con el Ejecutivo, creo que aquí hemos cometido, y yo digo ahí institucionalmente, entre las relaciones ejecutivo-legislativo, hemos tenido un gran límite hasta ahora. Y es que básicamente estos procesos de relación, de diálogo, no han permitido que fluya esta relación política que hay entre quienes somos del Movimiento País. Estamos en la función ejecutiva y estamos en la función legislativa. Por eso, mientras más son las distancias con el Ejecutivo, mayor cantidad de vetos existen. Mientras más acuerdos logramos con el Ejecutivo, menos posibilidad de que el veto afecte lo fundamental de la ley. Y creo que sobre esto también tenemos experiencias importantes en cuanto a lo que hemos logrado. La propia aprobación del COTAD, creo yo que fue significativo en el sentido que se mantuvo lo fundamental de la ley, de lo aprobado por la Asamblea, que los vetos no alteraron fundamentalmente el espíritu de esa ley aprobada por la Asamblea. Y creo que un caso de igual manera que es importante mostrarlo es lo que ocurrió con la aprobación del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Cuando se planteó este código, se señalaba prácticamente, y ustedes recuerden que los sectores de oposición decían que nuestra estrategia es dejarlo pasar por el Ministerio de la Ley. Sin embargo, la Comisión asumió el reto de poder discutir, de poder concertar, de poder dialogar, y ahí tuvimos un código que fue aprobado con 73 votos y en la reconsideración con 75, en la cual en esta votación logramos tener el apoyo de ciertos sectores políticos que tienen una posición crítica, pero que sin embargo pueden coincidir con algunos señor asambleísta Brígido Hernández, usted ha mencionado Alianza Libertad. Usted ha mencionado algunos acuerdos y algunos otros sectores políticos con los cuales pudimos aprobar este proyecto. Usted ha mencionado algunos acuerdos con distintos círculos, incluyendo el Ejecutivo, pero hay uno que creo que se están olvidando los asambleístas, sus representados, la sociedad, los distintos sectores de la sociedad a quienes representan en la Asamblea. Porque nosotros, los ecuatorianos, hemos elegido asambleístas para que nos representen, pero de ahí a que decidan por nosotros hay mucha diferencia. En ese sentido, el debate debe trascender la Asamblea Nacional y debe debatirse también con los distintos sectores de la sociedad. Entonces, cuando los interlocutores solo se fijan en los actores políticos, los proyectos no son sostenibles. ¿Cómo involucrar entonces a la ciudadanía? Y si aprendieron la lección el 30 de septiembre, que también deben incluir en el debate a los sectores sociales de la ciudadanía que están involucrados o que se va a afectar con las leyes que ustedes hagan o dejen de hacer. Esto es un aspecto fundamental. Yo estaba hablando del trabajo legislativo, pero mire que en el trabajo legislativo, en nuestra propia ley, se señala incluso unos plazos en que ese proyecto tiene que ser socializado y tiene que ser discutido. Y esto es básico, esto es fundamental. Representar precisamente significa hacer presente los intereses de... Y esto es un ejercicio ahora permanente y tiene que irse profundizando. Obviamente, hay momentos en que en nuestra calidad de legisladores también nos toca pensar por encima de los intereses inmediatos, directos, concretos que puede tener tal o cual determinado sector. Mire que cuando se desarrollan procesos de diálogo, de concertación, incluso nosotros podemos recibir opiniones que son contradictorias, opiniones que son diferentes entre un sector y otro sector social. Por lo tanto, ahí nos toca asumir también una característica básica de la representación, que es colocar los intereses generales, los intereses de la voluntad general, lo que es más beneficioso para la población, como un elemento fundamental de lo que hagamos y realicemos. Esto es básico, esto es fundamental. Ya nuestra propia ley lo tiene implementado como una parte más del proceso de aprobación de las leyes, y obviamente eso también tiene que realizarse. Le menciono el Código de Planificación y Finanzas Públicas. A pesar de haber sido un proyecto económico urgente, creo que se lograron las transformaciones fundamentales, porque no solo se logró establecer acuerdos en los estrechos márgenes de la Asamblea. Yo coincido con usted, ahí la institucionalidad siempre tiene estrechos límites,
hay necesidad, y así se lo hizo en este código, por ejemplo, de poder concertar con otros actores fundamentales como AME, con COPE, con AJUPARE, otros sectores, tanto del sector público como del sector privado, que permitieron aprobar un código que me parece es fundamental para el país porque articula las finanzas públicas, los presupuestos con la planificación de tanto nacional, con la misma suerte como con los planes locales de cada uno de los gobiernos. Ya para terminar, señor asambleísta, la misma suerte seguiría entonces el Código de la Producción, que entraría con carácter económico urgente. Sí, esto es fundamental. Este es un código que seguramente tiene que ser debatido y tiene que ser analizado, y vuelvo a señalar ahí, no solo por la asamblea, sino por el conjunto de actores que hacen posible la producción. Ahí hay un gran objetivo que creo que compartimos, y ese objetivo de entrada tiene que ser la base para poder discutir. Todos los ecuatorianos queremos incentivar la producción. Todos los ecuatorianos tenemos como gran objetivo incrementar y desarrollar un país productivo. Y esto también es un cambio de paradigma total. Básicamente, hace una década, lo que se hacía era incentivar las actividades del capital financiero especulativo. Ahora todos estamos hablando de producción, de incentivar la producción, de incentivar a los distintos sectores que producen, generar garantías para esa producción. Es importante incentivar la producción. El tema entonces, el elemento a partir del cual tenemos que desarrollar el proceso de discusión. Es importante incentivar la producción. El problema no es decir que vamos a incentivar la producción. El tema es que para incentivar la producción tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que hacer realidad el incremento de la producción para que genere un mayor universo de facturación que requiera de empleo y que a su vez tenga un mayor incremento en la recaudación tributaria para financiar los programas sociales del país. Pero para aquello necesitamos también sostenibilidad. Ese Código de la Producción va a garantizar esa sostenibilidad cuando los empresarios están quejando que en las mesas de discusiones no se iba a hablar sobre el salario digno y que incluye ahora el tema del Código de la Producción. Mire, es que aquí hay una cosa importante que al mismo tiempo tiene que ver con la legitimidad de todo proceso de diálogo. Cuando uno se dialoga, significa que uno abandona el terreno propio y busca un punto de encuentro y de acercamiento con otros sectores. Obviamente, a algunos sectores empresariales no les puede interesar hablar del salario digno, pero nosotros tenemos la obligación no solo de hablar con sectores empresariales, tenemos que hablar también con otros sectores, con los sectores de representantes de los trabajadores, por ejemplo, que también tienen que decir en el proceso productivo. No es aquí únicamente el interés del capital, sino también, sobre todo, poner en la mesa de discusión lo que son los intereses, por ejemplo, de quienes proveen la fuerza de trabajo, y de igual manera cuáles son todas las garantías que el Estado desarrolla para el proceso productivo. Son aspectos fundamentales que tenemos que discutir. Este código apenas va a ingresar. Yo espero que, a pesar de que tenemos un tiempo reducido, podamos hacerlo y discutir con profundidad, con madurez, pero al mismo tiempo pensando que dialogar no es imponer, que dialogar no es yo apoyo siempre y cuando ustedes aceptan el 100% de mis planteamientos, sino buscar un punto de encuentro desde el cual miremos todos lo que es más beneficioso para el Ecuador. Dialogar no es imponer de lado y lado. Ojo. No, eso es absolutamente claro. Okay. Dialogar significa moverse del terreno propio, encontrar un punto de encuentro y desde ese punto de encuentro mirar qué es lo que más beneficia al Ecuador y a las grandes mayorías. Muchas gracias, asambleísta. La próxima vez lo entrevisto personalmente porque ha tenido problemas con el apuntador y no hemos podido interactuar mucho el día de hoy. Hemos estado con el asambleísta Virgilio Hernández en Primera Hora, aquí en CNE Plus. Regresamos de inmediato.